Para nosotros el cine es semilla porque a pesar de que cuando llega a la sala vemos un resultado final de una historia, un relato y una intención de un gran equipo de trabajo para llegar a los corazones y a las sensibilidades de los espectadores, nosotros encontramos allí una posibilidad de encuentro social, personal y comunitaria muy valiosa. Creemos que específicamente en el caso del cine ambiental, el cine es semilla porque cuando llega a población, se compagina con las realidades de todos estos públicos que están esperando en ese cine quizá la respuesta a muchísimas cosas que han pasado dentro de sus propios espacios, comunidades y experiencias personales y las pueden llevar y replicar y hacerlas objeto de comunicación y de cambio para otros. El cine para mí es semilla de amor, primero que todo, es semilla de pasión y por supuesto de cambio social, porque digamos que a través del cine se puede lograr cambios significativos en el pensamiento de la gente. Y lo que hoy se está haciendo aquí se va a ver reflejado en el desarrollo de la cultura ambiental de Cali y en general, en que sea una ciudad más sostenible. Es importante saber cómo vivimos nosotros con el medio ambiente y pues en general con la sociedad. Yo creo que un festival de cine ambiental hace parte de una necesidad general de alertar a la gente sobre la situación ambiental que tenemos tanto al nivel local dentro de Cali como al nivel global del planeta. Porque es un festival genial, me parece que es muy bonito todo lo que se hace, muy bonita la actitud de cada persona que acude al festival, entonces Tuvimos la oportunidad de realizar nuestro festival de manera híbrida. Desde la virtualidad a través de nuestra plataforma digital pantallaverde.org y también en la presencialidad a través de visitar los barrios, visitar la gente, acercar el cine, llevar justamente de nuevo la magia del cine a la comunidad. Por eso en Fincali este año tuvimos una programación muy amplia. Tuvimos para niños, para personas adultas, para aquellos que querían quedarse en casa, para aquellos que sabían de cine. Por ejemplo, tuvimos el Ecocine al Barrio, donde todos los niños pudieron interactuar. Tuvimos actividades virtuales, no solamente de proyecciones de películas y de cortos, sino también de conversatorios. Es por eso que sabemos y estamos convencidos de que el cine es para todos. El poder acercar el cine a través de los barrios de nuestro distrito, a través de la alianza con el DATMA, hizo que justamente esas historias salieran de la pantalla y se acercaran a las personas. Cali es un epicentro del cine, como un referente para el suroccidente colombiano, donde se están gestando historias, vivencias, nuevos realizadores, nuevos directores, y queremos mostrar esa realidad y que el cine sea como un camino, como un puente para comunicar y para robar ese mensaje de cine ambiental. Gracias a las 42 organizaciones e instituciones compañeras que hicieron posible también con sus recursos, su voluntad, su generosidad y su creatividad que esta cuarta edición fuera posible. También al grupo de 24 voluntarios y voluntarias y a nuestro equipo estable que también con su creatividad, talento y muchísima paciencia logran que este proyecto se lleve adelante. Gracias a Movies That Matter Holanda, al Instituto Multimedia de Irumac IMD Argentina, al Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación y a IGEDA Colombia por confiar en este proyecto, por confiar en la Fundación Gestión Nodal y en el Festival Fincali como un espacio de comunicación y de transformación social. Quisiera invitarlos también a 6 meses, este 2021 y 2022, a que compartamos los contenidos a través de www.pantallaverde.org, nuestra plataforma digital de cine ambiental, y nos volvemos a encontrar en el 2023 en nuestro 5º Festival de Cine Ambiental de Cali Fincali para seguir sembrando cine.
se van conectando. Bienvenidos a este webinar del Festival de Cine Ambiental de Cali, FinCali. Hoy estamos cerrando nuestra cuarta gira Lazos Pacífico 2022. Estamos muy contentos de ir culminando actividades. Precisamente, pues estamos cerrando la gira regional, la cuarta gira, que comprendió 10 funciones presenciales y virtuales, 4 actividades pedagógicas y artísticas, un espacio de networking, entre otros. Y estuvimos además en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca, haciendo un especial énfasis en zonas rurales y descentralizadas de Cali, como en Barbacoas, Nariño. Hoy estamos precisamente en este webinar, tenemos 2 invitados muy especiales, muy cercanos a la casa, a FinCali, con un cortometraje con Boa, que ya muchos lo conocen, algunos no todavía, pero bueno, vamos a presentarlos. Tenemos a 2 invitados muy especiales, Nicolás Parra. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Carmen, hola a Bienvenido. todas y todos los que se han conectado por acá, por el Festival FinCali. Y tenemos a Julián Sánchez también. Julián, ¿cómo vas? Hola Carmen, muy bien, muchas gracias y muy feliz de estar nuevamente compartiendo palabras y espacios con ustedes. A todos los que nos ven, un saludo muy grande y bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos a presentarlos un poco para que los conozcan. Nicolás Parra es maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha colaborado con el colectivo de Cámara Experimental en la realización de video y animación para las óperas Violencia 2012 y Dentro Muy Dentro 2016. Desde el 2017 ha trabajado como animador, líder, director y artista de la YAO dentro de los diferentes proyectos de estudio Dinamita Animación, así como en Llave de Papel 2014, Camino de Agua para un Pez 2015, Borrado 2016, Buñuel en el Laberinto de las Tortugas 2018, Memorias de un Hombre en Pijama 2018, Rick and Morty temporadas 4 y 5, o sea, no me la sabía, y Las Crónicas Elefantiles temporada 1. En el 2022 es una su ópera prima, el cortometraje titulado Boa, con el estudio Dinamita Animación. Y Julián Sánchez es productor ejecutivo, productor y realizador de animación, cofundador y productor general en Dinamita Animación, co-creador, codirector y guionista de Martín y Prica en 2015, con participación en diferentes proyectos internacionales, Harmon Quest, Vanícula, Rick and Morty, Animaniacs y largometrajes como Buñuel en el Laberinto de las Tortugas y Memorias de un Hombre en Pijama. Actualmente es productor ejecutivo de Boa, productor de animación para la serie Las Crónicas Elefantiles, Cazadores de Estrellas, de Cartoon Network y coproductor para Una Porción por Envase, entre otros proyectos que actualmente producen dentro del estudio. Bueno, una hoja de vida muy interesante. Y justamente ambos conforman el estudio Dinamita Animación. Yo quería que me contaran un poco de este estudio. ¿Hace cuánto lo conformaron? Si aparte de ustedes dos, pues hay más personas dentro del equipo, pues supongo que sí. ¿Y por qué apostarle a la animación en estos tiempos? Pues Dinamita Animación, ahorita justamente estamos como cumpliendo 6 años como proyecto. Sin embargo, y curiosa o paradójicamente, no nació como un estudio de animación, nació más como digámosle así, como un proyecto de tratar de darle vida a un cortometraje justamente también ganador del FDC en el 2016. Y nos juntamos como un grupo de amigos que estábamos interesadísimos en hacer pues animación, veníamos ahí como de una experiencia laboral un poquito maluca, entonces estábamos como muy escépticos, pero finalmente ese proyecto inicial es como el que nos aúna nuevamente a trabajar como en torno a la animación. Inicialmente solo un proyecto de 3 meses justamente, y finalmente termina siendo como un camino largo que empezamos a recorrer, basados un poco en el buen entendimiento, en las dinámicas de trabajo que empezamos como a descubrir entre nosotros, un poco también como en una efervescencia del volver a creer que, ahí sí como dicen, va a sonar un poquito cliché, pero como de, pues como que caerse una vez no es sinónimo de tener que quedarse en el piso, sino pues como levantarse, limpiarse y seguir adelante, ¿no? Y eso entre un proyecto y el otro que van llegando como a este en principio colectivo, termina configurando lo que
un par de años más adelante ya sienta las bases de un estudio, y finalmente el año pasado damos ese paso y nos convertimos en un estudio, digamos, legalmente constituido y todo eso. Pero digamos que dimos el paso a la formalidad porque el espíritu y como las dinámicas de colaboración, de trabajo, digámoslo así, como de cultura organizacional dentro del estudio, pues ya se habían, ya se habían gestado, y pues ya se venían ejecutando, digamos que en ese plan. El por qué apostarle a la animación, yo creo que tiene como dos respuestas. Una es un poquito romántica y la otra de pronto es un poquito esperanzadora. La romántica es desde el punto de vista que consideramos que el dibujo animado es una de las técnicas más interesantes como para contar, pero también como para dar vida a personajes. O sea, nos parece como muy, en lo personal, tanto como en lo colectivo, siempre encontramos un gusto particular, sobre todo en esta técnica de animación, por encima de pronto de otras como el stop motion, como el 3D, sin claramente como demeritar lo que las otras técnicas ofrecen, pero sí hay como cierta religiosidad en el amor que le tenemos al 2D. Pero por otro lado también encontramos que Colombia es pues un lugar de gente muy talentosa, que lamentablemente se fuga mucho talento, y muchas veces ese talento es también por falta de oportunidades, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es como tratar de entrar en el campo de la lucha, de querer generar nuevas oportunidades desde Colombia, que sea una posibilidad vivir de la animación, vivir del arte, de contar historias, pues también de comprender el hecho de hacer animación como una posibilidad de vivir en términos profesionales y en términos también como de proyecto de vida. Y bueno, creo que ese es como el resumen rápido. Nico. Sí, sí, sí. Básicamente, Dinamita es como un grupo que estaba en unión libre y luego decidió casarse. Yo también hago una analogía que es como una banda de rock. Digamos, somos un grupo de personas que nos juntamos a hacer animación y empezó a funcionar y empezó a funcionar y empezamos a caminar juntos y de ese caminar empezaron a surgir chispas y química y pues afortunadamente hemos podido hacerlo durante estos 6 años. También algo que nos, digamos, aparte de que todos nos encantan los dibujos animados desde chicos, como que los amamos y dibujamos un montón, las herramientas que existen tecnológicas hoy en día son las que hacen posible que se pueda hacer animación, que haya más gente haciendo animación aquí en Colombia. Digamos, antes hacer animación era, para mí, yo nunca lo imaginé desde pequeño, siempre pensé que eso era como cuando uno decía, quiero ser astronauta, es como, no, eso es por allá en Estados Unidos, eso aquí no pasa. Entonces nunca pensé que fuera posible, pero la tecnología nos ha permitido, digamos, que desde casa y desde un computador y una tabla y horas de labor y de kilometraje de dibujo, hace posible que podamos hacer dibujos animados en Colombia hoy en día, y no solo nosotros, sino pues aparte somos, digamos, los que empujamos el estudio, somos varios, somos un grupo más grande, y aparte toda la gente que ha hecho parte de los proyectos es impresionante también como lo que hemos podido lograr moviendo personas y que todas esas personas puedan trabajar desde sus casas y dibujar y hacer lo que les gusta. ¿Son un equipo de cuántas personas, Boa, a lo largo como de estos 6 años? ¿Boa o Dinamita? Dinamita, perdón, el estudio, sí. Nosotros empezamos siendo 6 personas en el 2016. Y digamos que durante los 2 o 3 primeros años como que funcionó muy acordeón, entonces como que crecíamos, éramos 15, luego otra vez 5, luego otra vez 20 y así. Y finalmente, digamos, al día de hoy, pues el equipo está conformado por aproximadamente 57 personas, entre artistas de fondos, animadores, productores, como un departamento administrativo, asistentes de animación, diferentes como áreas y artistas digamos, pues involucrados en la cadena de producción de animación.
una cosita que decía Nicolás y es súper importante y creo que no la respondí, es que sí, o sea, nosotros, o sea, Dinamita como tal, el núcleo como tal, somos 5 personas que, pues, digamos, en este momento, pues, en BOA, pues, también estuvieron involucradas en otros roles también. Genaro, por ejemplo, fue el director de animación. Ricardo fue también coordinador de producción dentro del cortometraje. Y Sebastián Villarraga, que él fue animador también dentro del cortometraje. Pero la producción de BOA, más o menos a lo largo de 4 años, el crew completo fueron como unas 50 personas también. Sí. Claro, es toda una familia. Precisamente Boa, pues el cortometraje que vamos a ver, que es como el hijo o el hijito de que ya se creció, de Dinamita, que es como el primer cortometraje de Nicolás. Y bueno, queremos que ustedes mismos lo presenten para que lo veamos y ya luego regresamos a hablar un poquito más del corto para no hacer spoiler. Exacto. BOA, digamos como para presentarlo a grandes rasgos, es hijo de un montón de gente que hizo parte para hacerlo posible. Y es hijo de vivir aquí en Colombia y de crecer aquí en Colombia. Entonces, ya, a veces pensaba que podría decir al principio, esta es una historia basada en la vida real, porque tiene muchas cositas de vivencias que he tenido yo y que he visto y que la gente que estuvo implicada, digamos, fui como una especie de filtro porque todo el mundo aportó, digamos, no sale solo de mí, sino sale de un grupo grandísimo de personas. Y es un corto que habla sobre el poder de la naturaleza, esencialmente, que es, digamos, algo que he estado como analizando durante muchos años, y es que al final nosotros somos como una pequeña pulga en un bracito de la Tierra, y básicamente tenemos que cuidar nuestro espacio. El día que la Tierra quiera, hace así, y pues adiós pulga, pero tenemos que estar como más conectados con el espacio en el que estamos y no ser tan invasivos. Más o menos es un pequeño resumen e introducción. Bueno, los dejamos con Boa y regresamos en un ratito. Vale. Hola. Regresamos de nuevo. Vamos a tener que poner una escena post créditos después para que se aguanten todas las... No, pero igual la música es como tan fuerte que uno se queda allí todo el tiempo pegado de la pantalla. Ahorita hablamos de la música. Sí. Bueno, y terminamos de ver Boa y bueno, todos nos quedamos como un poquito en shock. Y bueno, quiero que nos cuenten acerca del guión. ¿Cómo fue como el primer acercamiento a la historia, ¿no? La historia de Boa y este personaje como tan especial, su protagonista. Yo creo que el origen, digamos, para empezar a escribir fue la imagen de la boa envolviendo el tubo. Digamos, fue como la primera imagen que yo tuve para hacer el cortometraje. Bueno, aparte de que realmente, digamos, la idea de hacer un cortometraje sobre el agua, sobre la naturaleza, sobre la extracción minera, por decirlo así, viene de una experiencia de un mural que hice hace unos años, haciendo un mural en un lugar donde había explotación minera. Aparte de eso, digamos, tuve la idea de hacer este cortometraje con animales en un principio, y la primera imagen, digamos, yo le tengo un poco de miedo también. Digamos, la serpiente se me hace un animal súper interesante. Listo, vamos a pasar ahí mientras voy echando chisme. Listo. Podemos pasar ahí imágenes. Esto es. Bueno, este es el mural que hicimos con un colectivo que se llama Bicromo.
en el cual es Ajá. parte un director de animación de BOA y del estudio, Genaro González, y Ángela Tuesta también fue parte de este colectivo. Bueno, nos llevan a hacer este mural, que es montaron una mina de extracción de carbón en un lugar que se llama Latillo Cesar, y el gobierno dice que la mina tiene que mudar el pueblo a otro lado. Eso nunca sucedió, entonces nos llevan a hacer un mural que hable de toda la historia de lo que sucedió ahí. Entonces, particularmente a mí uno sabe lo que sucede en Colombia, pero cuando uno entra ahí, es que eso le hace un clic por dentro de, ¿no? Me hizo un clic por dentro que yo dije, tengo que hacer, que lo próximo que yo haga tenga que ver con esto. No necesariamente fue sobre el carbón, pero sí quería que fuera sobre el agua, y particularmente la extracción acaba con el agua, y sobre el agua y sobre digamos, que los personajes tengan que irse de su territorio. Ya de ahí en adelante dije, quiero que sea con animales, quiero que el personaje principal sea una serpiente, como también pensando en que la historia tenía que ser local y que las serpientes es un animal que ha sido como, es como el antagonista en la historia, en todas las historias, digamos en las pelis de Disney, la serpiente es el malo, en la Biblia la serpiente es Villano, el malo, sí. el villano. Entonces dije, en este caso la serpiente va a ser el héroe, y particularmente a mí la serpiente se me hace un animal que me da un poquito de miedo y es bien impresionante. Entonces dije, tiene que ser una serpiente, y la imagen que se me ocurre, digamos, estudiando un poco las serpientes, aquí como sale en esta imagen de Mowgli en el libro de la selva, envuelven a sus víctimas para estrangularlos y luego se los comen. Entonces, eso se llama la constricción. Me imaginé, tuve esta imagen de la serpiente oprimiendo el tubo de petróleo, y ahí nace todo, digamos, ahí digo, bueno, ¿cómo llegó la serpiente acá? Luego digamos, de tener esta idea, empiezo a averiguar un montón, y recuerdo que uno de los, si no el primer libro que yo recuerdo haber leído, fue este libro, Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, que trae un cuento que se llama Anaconda. Entonces me pongo a averiguar todo sobre culebras y serpientes y anacondas. Releo este cuento y ahí aparece esta frase maravillosa. Y el primer guión, el boceto de guión, lo escribí como en 15 días más o menos. Y muchos dibujos, como escribía, dibujaba personajes, me aburría de escribir, dibujaba. Y luego se lo llevé a mi hermano, que me ayudó que me ayudó a finalizarlo, porque mi hermano es más hábil con las palabras, escribir un guión como tal. Entonces, así es como lo primero que nace, como mucho dibujo, mucho ver referentes, ver cosas que tenía, digamos, quiere Julia y pase y pego una hablada rápida sobre eso, ver como cosas que tenía en el recuerdo sobre lo que era el tema sobre ecología, y lo primero que recordaba era esta serie de los 90, El Capitán Planeta, Que todos la amamos, sí. Sí, hablamos con Julián que todos todos eran de diferentes países y tenían los poderes más emocionantes, y el latinoamericano tenía el poder del corazón, que obviamente no es un poder malo, aclarando, pero para un niño de 6 años es como, no, qué aburrido el poder del corazón, yo quiero el del agua o el del fuego. Entonces, digamos, basado en esto, lo que sí se me ocurrió es que el cortometraje tenía que ser de acción, sí tenía que tener acción y ser emocionante. Y de referentes también está este video que vi muy chico, que es de un grupo que se llama Pearl Jam, y es un videoclip, es el primer videoclip en animación que yo vi, que me dije, oh, wow, esto es, o sea, la forma como está hecho y la cantidad de metáforas que utilizaba. Bueno, en esa época ni sabía que era una metáfora, pero pues lo traje de nuevo a colación. Y de ahí viene también la estética visual de este videoclip, que es de una canción que se llama Do the Evolution. Viene de acá, y creo que hay referentes. Digamos, empiezo a agarrar de todo lado. Y del maestro japonés Miyazaki, veo también, mientras estoy escribiendo el guión, yo no había visto esta peli, se las recomiendo también, se llama La Princesa Mononoke. Ay, qué hermosa, sí. Alto contenido también ecológico, y esta peli particularmente sí me da el clic
es como un clic que dice, por ahí tiene que ir la historia, digamos, de presentar a los animales como deidades y protectores de la naturaleza. Y ahí esta imagen la recuerdo del jabalí recubierto como de un líquido que no es petróleo, pero como en Boa sí iba a haber petróleo, yo dije, uy, tienen que pasar cosas así. O sea, cada vez pensaba que tenía que ser más extraordinario lo que pasaba. De ahí, digamos, esto lo comprimí en, no sé, 6 minutos, pero de ahí es como que empieza uno, empecé como, a partir de la primera idea, a agarrar de todo lo que recordaba, lo que había visto, veía cosas, y todo empieza a dar pistas de cómo encajar la historia y la estética visual sobre todo, y el rumbo hacia donde van, digamos, el rumbo que tienen los animales en la historia, el peso que tiene la boa, digamos, es como un collage por eso les decía al principio, es un collage de una cantidad de cosas que he visto, que me ha pasado y que me parecían emocionantes. Muy lindo lo que dijiste de ver a los animales como deidades, ¿no? Y Sí. también la elección de este personaje de la boa, pues que es una serpiente muy poderosa, pero que justamente, pues, infunde como un poco de miedo, ¿no? Porque es como un animal peligroso, pero pues dentro de la historia te pones de parte de ella porque es la protagonista y finalmente es la que nos salva también, ¿no? Como quien se sacrifica y entonces digamos que cambia un poco la percepción de esa serpiente que siempre vemos como la villana. Pero me dijiste que te dan un poco de susto las serpientes como tal, pero ¿por qué la elección de una boa precisamente como dentro de varios tipos de serpientes? ¿Por qué escogieron una boa? Porque, digamos, como investigando, cuando pensé que era una serpiente, me acuerdo que cuando cuento esto no lo había contado nunca, cuando estoy con mi hermano y es el primero que le cuento la historia, voy a hacer el próximo cortometraje que haga, ya había participado en un cortometraje y eran solo humanos. Dije, el próximo tiene que ser sobre animales y quiero que sea una serpiente. Y mi hermano lo primero que se le ocurre es como, ¿va a ser sobre una cobra? Yo pensé, no, yo nunca, como que no me sentí cercano a una cobra. Y hay algo que sí pienso y es que las historias que uno hace desde acá, desde Colombia, digamos, uno todo lo que ve afuera se ve espectacular. Uno ve, no sé, Coco y ve, digamos, todo lo que sucede con el Día de Muertos y lo ve espectacular, pero eso es súper autóctono de allá. Yo decía, aquí la fauna que hay, los personajes que uno puede crear a partir de lo que hay acá, pueden ser también maravillosos. Entonces, averiguando, llegué ella se llama, originalmente es la anaconda verde y es la serpiente más grande de la Tierra y existe aquí en Colombia y cerca al Orinoco, el Putumayo, los Llanos, Brasil, Perú. Y es la anaconda verde, y la anaconda hembra es la serpiente más grande que hay en el planeta. Puede llegar a medir como 6 metros una anaconda verde adulta. Entonces viene ahí. Luego empiezo a mirar, abre un portal que es el portal de YouTube buscando referencias, y eso es como tú decías, es un animal monstruoso, debo decirlo, o sea, es un animal majestuoso, pero es como la naturaleza puede llegar a ser hermosa, majestuosa, pero a la vez monstruosa cuando se arrebata. Entonces, empieza a contener todo eso y yo digo, bueno, aquí tengo mi personaje maravilloso. Y antes de escribir el guión tuve que dibujarla porque, no sé, me costaba hablar de algo que no podía ver. Entonces, uno de estos, sí, el dibujo de los anteriores, Juli, el del arriba a la izquierda, fue el primer dibujo que hice. Y lo hice basado en vi una foto de una serpiente enrollada. Antes tenía otra carita, porque el personaje cambió cuando ya entramos en desarrollo en Dinamita. La carita era diferente, pero el cuerpo sigue siendo el mismo del primer dibujo que hice de la serpiente. Es demasiado bella. Bueno, y entonces, Nicolás tuvo la idea y lo habló con el hermano como la idea para la escritura del guión y de la historia. Imagino que se lo comenta a Julián, que entra a hacer la producción ejecutiva del cortometraje, y entonces como dijo, bueno, listo, hagámosla, el primer cortometraje que producían de Dinamita como tal.
¿Cómo recibiste tú la idea de hacer este cortometraje sobre la boa? Sobre la historia. Yo creo que me va a volver un trisito estas imágenes. Y es que yo le digo, estábamos hablando con Nicolás que boa es el resultado de una noche de copas y no nos cuidamos Noche y loca. terminamos teniendo un corto. Salud por eso. Porque un poquito pasó eso. Realmente pues en el estudio había mucho espacio como para compartir, que creo que eso es una de las cosas que extrañamos mucho ahorita con el tema de estar todos en remoto. Y en esos espacios como de compartir siempre se abría la ventana de, pues, de todo, o sea, como de, ay, ojalá alguna vez hagamos una serie así, ya hay, ojalá y podamos hacer una película y qué chévere sería trabajar en esto y lo otro. Y Nicolás le había comentado a uno de los chicos que él había presentado o tenía un corto, digamos, como guardado, porque Nicolás se había presentado como 1 o 2 años anterior al FS también, pero no había salido seleccionado. Entonces, como que él había decidido como archivar el proyecto y en esa noche de cervezas, pues como que todos fue como Bruce, para que nos mostrara lo que tenía y nos mostró como el tráiler, nos mostró un par de personajes y me contó así como de forma sucinta la historia, así más o menos como nos estamos hablando ahorita. Y yo le dije como, oiga, Nicolás, esa historia está buenísima, ese corto se tiene que hacer. Entonces, No. Dijo particularmente las palabras, dijo, Parra, yo le produzco ese cortometraje. Así. Sí, contundente. Sí, contundente. Ya, yo dije, no, ya. Ya me convenció. Ese es el optimismo que necesitaba. Sí, pues nada, entonces empezamos como a todo ese proceso. Aquí me va a volver un tricito. Y es como el proceso justamente, digamos, por un lado, como de comprender la contundencia de la historia y como dice Parra, o sea, como de enamorarse así re a primera vista, como sin mente, pues. Y pues por otro lado, como también sentir como la confianza en el equipo de personas que estábamos conformando, porque de por sí era un proyecto muy ambicioso, o sea, ese era uno de los temores justamente en términos visuales, en términos técnicos, y es un poco como que viene la pregunta de, bueno, ¿y si lo hago, con quién lo hago, no? Como cuál es el respaldo para llegar a ese nivel. Entonces como que había también como una confianza, o sea, un poco como una cadena de confianza, o sea, como que Parra confiaba en no sé, como mis ganas de querer producir el corto, pero a la vez yo confiaba en el trabajo de las demás personas que sabía que podían dar pues como el máximo de calidad y de entrega para sacar un proyecto así como con esas facturas que proponía BOA. Estos son ya imágenes como del corto propiamente, y digamos que sí hubo un cambio o una modificación en términos de cómo se veía en los bocetos iniciales o en los diseños iniciales a cómo se terminó viendo. Y sin embargo, el cambio o como el nivel subió, digámoslo así, o sea, sí se mejoró muchísimo muchos aspectos visuales, entre otras cosas por muchos aprendizajes que dio el mismo estudio, como participar en otros proyectos, en otras películas, etcétera, etcétera. Y como que todo eso lo íbamos como interiorizando y aplicando a los proyectos del estudio. Y creo que eso en gran parte nos formó y nos contribuyó el poder como llegar al nivel que incluso pues no teníamos pensado en un principio, sino que subirlo, ¿no? Entonces creo que eso fue, o sea, como una confianza, un enamoramiento profundo en la historia, que sentía que era una historia muy poderosa y sentía que era una historia que se debía contar, como que estábamos en la obligación de hacerlo. Sí, en esa época llevaríamos, digamos, yo la idea del corto la tuve, no sé, un año largo antes de entrar a Dinamita, de entrar al colectivo que luego se convirtió en Dinamita. Y lo que sucede es que llevamos como 6 meses trabajando juntos y digamos, yo digo las palabras que utilizó Julián es porque en ese momento habíamos aprendido una cantidad de cosas y yo confiaba un montón en que Julián iba a poder hacer real la consecución de la gente, la administración de los recursos humanos sobre todo, porque Juli, digamos,
lo que aprendí mucho de él es que ponía en primer lugar a los artistas. Digamos, debo decirlo, muchas veces él no ganaba ni un peso, pero siempre, digamos, en Dinamita en general, empezó a crearse la idea de que de que el artista no tenía que ser como el último de la cadena que sufría todo el peso, sino había que empujarlo y motivarlo, y si había dinero, y si no había dinero, digamos, liberábamos el trabajo entre más personas para que no fuera una carga tan pesada, y pues todo eso era el bagaje que trajo Julia a la idea. Digamos que lo hizo real. Yo creo que le decía a Parra esta mañana que estábamos hablando de los poderes del Capitán Planeta, y es que cuando hablábamos del poder del corazón, nos dimos cuenta que era para hacer audiovisual en Latinoamérica, es para lo que sirve el poder de Mati, porque en la serie yo nunca vi que cambiara rotundamente la historia, pero de hecho ahí curiosamente al final de los créditos dice eso, que pues es un proyecto hecho con mucho corazón, porque pues sí, o sea, aquí nadie se está haciendo millonario ni archifamoso de hacer este tipo de cosas. Realmente es más como una convicción propia y convencer a un grupo bastante grande de gente de que es un proyecto que vale la pena hacer, vale la pena apostar y una historia que vale la pena mucho contar. Entonces creo que ahí está el poder latinoamericano, el aburrido. Muy poderoso. Termina siendo el mejor. Muy, muy poderoso. Bueno, para la gente de pronto que no conocía el cortometraje, Boa hizo parte del cuarto Fincali, que fue el año anterior, en 2021. Estuvimos en un conversatorio en la Universidad de Santiago con los realizadores, pues con ustedes, y precisamente hoy tenemos un estreno, tenemos la última función a las 7 de la tarde en la Cinemateca La Tertulia, un estreno en Cali, para que por favor vayan y la vean en la Cinemateca. Y recuerdo también que nos encontramos a principio de año en el FIXI, fue muy bonito encontrarnos allá, y a partir de ese momento empezamos a ver a Boa como en un boom, y la vimos en una cantidad, estuvo en el Finca, en el Festival Finca en Buenos Aires, y ha estado recorriendo una cantidad de festivales que me ha parecido muy bello, y también quería que nos contaran cómo ha sido la recepción y cómo ha sido esa circulación también por festivales de Boa. Esto ha sido como todo, o sea, como desde que empezamos a hacer el corto, es como no sabíamos y ha tocado aprender en el camino. Digamos, ahorita esa parte se la dejo más a Juli, pero hay algo que sucede en el FIXI que tienes que ver tú, Carmen y Lorena y Yuri, las que son como las cabezas de Fincali. Productora y la directora, sí. Y hay algo que sucede, y es que estamos en una charla sobre el cine verde, y nosotros, digamos, empezamos a enviar, o sea, uno tiene unas expectativas raras y lo enviamos a unos festivales internacionales, del cual teníamos como muchas esperanzas de pasar en un festival que es el top de la animación mundial y francesa. Y cuando no pasamos, empezamos a decir, bueno, tal vez no somos tan buenos, o sea, tal vez estamos muy inflados por todos estos años de trabajo y de estar trabajando y dibujando. Pero al final lo más lindo que sucede es que, bueno, lo enviamos al FIXI, estrenamos en el FIXI, y luego que hablamos con usted, que ustedes tuvieron esa charla sobre cine verde, salimos, estábamos muy convencidos que realmente el corto teníamos que enviarlo a todos los festivales que fueran aquí en Colombia y a lo que pudiéramos en Latinoamérica, porque dijimos, esta es una historia de acá. Entonces, pues al final hay que construir es desde acá. Y pues el boom que has visto particularmente ha sucedido desde todo lo que ha sucedido aquí en Colombia, que ha sido maravilloso, porque, claro, uno no puede ir a un festival, o sea, es muy difícil, casi que a los festivales que hemos ido por fuera yo he ido a uno, y Julia ha ido a 2, y no hemos podido ir a más. Pero aquí en Colombia hemos tratado de ir a lo que más se ha podido, también porque es difícil, pero la recepción de la gente es maravillosa. Al final nos dimos cuenta que el corto, aunque es bien universal,
el mensaje, o sea, el mensaje desde acá es muy fuerte y es re lindo construirlo desde acá y construirlo en un principio para la gente de acá, sobre todo para comunicar el mensaje. Y el mensaje implícito es como, sí podemos hacer animación desde acá, con temas de acá, y que se vea maravilloso. Ese ha sido como algo que ha sucedido. Bueno, Julia, ¿y quiere anotar algo? Sí, pues creo que quiero como complementar más bien lo que Nicolás ha dicho, y es que llegó un momento en que también como dijimos como, ay, al chorizo es la reputación de los festivales, pero no porque sean algo malo, sino porque uno se forma, uno como realizador y como productor muchas veces se forma muchas expectativas, y también cuando uno no queda, se siente muy mal, lo cual no tiene sentido, o sea, como que se desmotiva un resto y no tiene sentido porque es que ya es todo un logro haber finalizado un proyecto de estas como magnitudes y todo eso. Entonces también empezamos como a volver a poner los pies sobre la tierra y empezamos a ver cosas que no pudimos ver nosotros mismos con nuestros ojos y que sí lo pudieron ver personas como por ejemplo ustedes. Y empiezan a decir como, oigan, esto es un corto que tiene que ir a las regiones. O sea, nosotros pensando en, yo qué sé, triunfar en Francia y en Canadá y en vainas de esas, cuando realmente esta cosa o sea, sí, o sea, la realidad de este proyecto era que era una historia para transportar en los rincones de Colombia, compartir esta visión porque se ha recibido con mucho entusiasmo, porque de alguna u otra forma, si bien no hay un solo diálogo, empieza a aportar como una historia y una historia, digamos, como más bien contemporánea, reciente, que pareciera estar como en el inconsciente colectivo de todos nosotros, y cuando como que conecta con Boa, como que, puff, como que se arma de nuevo esa historia y mueve fibras y se entiende y se vuelve interesante, pero no es 100% realista, pero no es 100% ficción, entonces se hace entretenida también y no deja de pasar de largo el mensaje, digamos, de forma, o no deja de ser desapercibido. Entonces creo que como que poder encontrar una forma diferente de ver Boa y lo que esperábamos del corto a través de ojos de terceros para nosotros, creo que ha sido, después de haber terminado el corto, una de las labores más reconfortantes. Cuando uno dice, vamos a festivales importantes, creo que uno también lo hace principalmente porque, además de eso, Boa lo apoyó mucha gente que, como decía Nicolás, muchas veces el pago económico era muy simbólico porque si bien había unos recursos, éramos conscientes de que esos recursos no representaban la cantidad de trabajo duro que realmente conlleva hacer un proyecto de estos. Entonces, mínimamente, lo que uno quiere hacer de pronto proyectando esto en una pantalla, digamos, importante del circuito de la animación y todo eso, es rendir un homenaje a todas esas personas que estuvieron ahí dándola, ¿sabes? Como sabiendo que su crédito y su participación y su granito de arena está en un circuito importante de la animación y todo eso. Entonces, digamos que de pronto por esa parte es un poquito desinflador, pero finalmente el corto también se está viendo en muchos lugares y lo está viendo mucha gente en otros circuitos más alternativos, en otros circuitos diferentes y tal vez con una conciencia distinta, porque, digamos, claro, los festivales también va mucha gente, digamos, de nicho, y con las estrategias y con los aliados y con las compañías que hemos encontrado en el camino es que este corto lo están viendo en las escuelas, en la vereda, donde muchas veces la gente ni siquiera puede ir a un cine, por ejemplo. Y eso es lo que realmente le ha dado un valor repoderoso a todo lo que ha pasado, que no lo vimos desde un principio, y que haber encontrado personas, digamos, como Fincali y toda la red de festivales a nivel Colombia, Latinoamérica, le ha dado mucho sentido a eso y se ha vuelto aún más reconfortante que otras cosas que pensábamos que iban a ser reconfortantes. Exacto. Uno no sabe a dónde está, digamos, apuntando sus objetivos, y lo más bonito es que en un momento decimos, bueno, Juli, el nuevo propósito es que lo vea la mayor cantidad de gente posible. La mayor. Sea festival, para nosotros empezó un momento que no hay festival chico y entonces nos invitan, festival de barrio, no sé qué, allá vamos, festival de la vecina, donde no sé qué, allá vamos, festival de cine ecológico de tal lado, vamos, a todos los festivales que hemos podido, lo hemos enviado porque allá
en cuando a veces uno ve y dice, no, van 10 personas, si el mensaje llega y digamos, la peli llega y mueve fibras, eso es el mejor premio que podemos recibir. Al final el arte creo que es para transformar, digamos, en cuanto es, digamos, el objetivo final del arte es, siento yo que es poder transformar una fibra dentro de alguien que está muy lejos, que dijo, voy a mirar esto, no quería ir, pero voy a ir, y es como, wow, algo pasó, y eso crea tejidos, que es lo que escribía Juli desde las redes de Boa hace poco, es crear tejido humano y tejido y conciencia digamos, y trabajo colaborativo y, digamos, buena energía para mover el mundo. Precisamente es usar el cine como herramienta de transformación, ¿no? Sí. Y de sensibilización. Nosotros tuvimos recientemente, pues estamos hoy cerrando la gira, yo les contaba hace un ratito cuando hablaba con Nicolás y con Julián, estuvimos en Barbacoas, Nariño, que es una población que no tiene agua en este momento, y precisamente presentamos Boa a un público infantil. Digamos que no pensamos que todos los que fueron a llegar fueran solamente niños, pero llegó mucho, o sea, era un público infantil, niños pequeños, y estábamos un poquito, pues como, no temerosas, pero sí como pendientes como de pronto de la reacción que tuvieran, de pronto, pues como la Boa, de que el mensaje es muy contundente, que es un mensaje social muy fuerte, pero de pronto que fuera un poco chocante para los niños, pero los niños estaban felices y lo entendieron y al final yo siento que quedaron muy contentos porque hay un mensaje muy esperanzador también. No se queda como en el fatalismo de que estamos denunciando una realidad que pasa en nuestro país, sino que al final, pues el personaje de la Boa, me acuerdo que un niño nos dijo como muy emocionado, pero la Boa no muere, la Boa está allí y estaba sonriendo, estaba muy contento y eso fue muy lindo porque pensamos que de pronto no se iban a estar tristes al final o no iban a entenderlo, pero los niños entienden todo y eso quería preguntarles a ustedes si pues es una animación, pues que claramente va dirigida hacia un público infantil, pero que si un niño lo ve como lo experimentamos en Barbacoas, pues un niño lo va a entender perfectamente y lo va a disfrutar. ¿Cómo se imaginaron ese público de Boa o qué respuesta o qué como feedback han tenido del público infantil hasta ahora? Pues yo creo que es maravilloso todo lo que ha pasado y que, digamos, yo imagino que, digamos, el tema como tal puede que no sea para un público no sé, de 3 años, 4 años. Sin embargo, yo confío en que, siempre he confiado que el dibujo animado le entra a cualquier, no sé, se usa particularmente para población y para niños, pero no necesariamente es excluyente. Yo realmente, digamos, lo que pensé es que cuando escribía la historia era pensar en todo lo que a mí me gustaba desde que me acuerdo. Yo dibujo desde que me acuerdo y veía cosas, pues de los 90 no eran, en los 90 había cosas violentas y salidas un poco de tono, pero siempre me llamaba la atención todo lo que era dibujo animado. Entonces, y desde los 8 años, como te decía, fuera de, digamos, ya de cámaras, algunas me preguntaron qué opinaba de eso y yo dije, pues yo vi Terminator 2 a los 8 años, a los 6 años, y me encantó, y la veía en inglés y ni siquiera leía los subtítulos, y era como robots y explosiones y todo. Y, claro, los niños están un poco, digamos, más, digamos, todo lo que es dinámico funciona, y al final lo lindo es que también sucede algo, y es que mientras estábamos, hicimos una reescritura de guión, realmente cuando nos ganamos el FDC, y en esa ya hizo partícipe, digamos, reescribí con mi hermano, pero rearmamos con Juli, que era una imagen que puso él como un poco de papelitos con momentos clave de la historia, y un momento que decimos, bueno, ¿el final es negativo o positivo? Llega un momento, es como, ¿tiene un final triste o un final feliz? Y el final que aparece sucede después de
después de esa reescritura de guiones. Como sí pasan cosas duras, pero al final la naturaleza es, en cuando sea muy dura, renace. Después de un incendio en la selva, no sé, estoy haciendo como una analogía, después de un incendio, la naturaleza repobla desde las cenizas. Las mismas cenizas sirven de abono para que crezcan una cantidad de plantas nuevas. Entonces, la historia termina siendo eso. Es como la boa se convierte en el río y la descendencia de la boa y el agua regenera y la naturaleza se regenera así, no sé, siendo un poco apocalíptico, en 2000 años tal vez que no exista la humanidad, la naturaleza vuelve y se regenera. Habrá nuevos animales, nuevos seres, nuevos humanos, pero la vida siempre busca su camino, al final ese era como el mensaje, y creo que los niños, es lindo que los niños entiendan eso, que es dura pero hermosa a la vez, es maravilloso. Ya estaba cantinfleando un poco, perdón. No, tranquilo, tranquilo. Algo que pues a mí me encanta del cortometraje es la música. La música me parece muy, muy fuerte y pues aunque es un cortometraje que no tiene diálogos. Hay algo que a mí me parece muy, muy lindo y es que van anunciando o sale en pantalla el nombre de cada especie, ¿no? Eso me parece muy lindo. También con los humanos. Sí, porque somos una especie. Somos de las especies más malignas, sí. Sí. Y la música, me parece que la música es hermosa y es absolutamente, pues como fuerte y como que te transporta y te hace como erizar también porque cómo fue la consecución de la música, si la tenían en mente como cuando empezaron, fue después de que ya tenían el cortometraje que fueron pensando como vamos a hacer la música así o asá, o cómo fue ese proceso. Digamos, el compositor de la música es alguien con quien yo ya venía trabajando, que es, yo hice, él compuso 2 óperas y yo les hice las visuales en esas 2 óperas. Entonces, tiene una música un poco oscura. Mientras hicimos la segunda ópera, fue que yo arranqué a escribir el cortometraje, escuchando mucho la música que era para esa segunda ópera, que particularmente también estábamos sintonizados con lo que queríamos comunicar y hablaba sobre la extracción minera, sobre cómo la extracción minera tiende a conseguir dinero y a destruir un poco la tierra. Entonces yo con Camilo, el compositor, Camilo Bon, pues él desde un principio le dije, bueno, usted compone la música para usted es el oficial. Y es en simultáneo, o sea, la música se compone en simultáneo. Hacemos el animatic es como toda la peli, pero dibujada muy boceto, pero es toda la peli. Aquí que Julián fue el que le hizo la edición máxima a ese animatic porque al principio duraba como 18 minutos. Y yo mientras editaba la primera versión del animatic ponía bandas sonoras de películas que me gustaban. Y incluso se las anexaba ahí para tener el ritmo de las escenas. Ponía música, bandas sonoras de peli. Yo crecí mucho, pues al final uno crece mucho con películas gringas. Ponía banda sonora de Drácula, de Depredador, así. Y yo iba ahí armando las escenas. Luego le pasaba eso a Camilo y le decía, básicamente, en estos lugares es que debería ir, intuyo que podría ir música. Y él hacía piezas en piano, solo en piano, y me las enviaba, entonces yo le decía, esta funciona, no sé qué, se las mostraba a Juli, Juli decía, esta sirve, esta está rara, devolvíamos, venía, volvía, y cuando se aprobaba la pieza en piano, la montaba en el animatic y volvíamos y lo editábamos. Digamos, creo que solo hubo una pieza aprobada cuando tuvimos el animatic, que es la de cuando explota el tubo de petróleo. Esa pieza estuvo desde el inicio y con esa armé toda esa escena, pero era solo en piano. Y ya luego Camilo hacía su magia. Un día me dice, armé un colectivo, él en esa época era
profesor del Conservatorio de Ibagué y me dijo, armé un ensamble, él tiene un colectivo que se llama de Cámara Experimental, armé un ensamble con estudiantes y aquí le envío cómo estamos tocando la primera pieza orquestada y ahí es como wow, es muy poderoso, muy poderoso. Muchísimo. Entonces era un proceso colaborativo en que él enviaba algo, lo devolvía, volvía y lo enviaba, yo lo montaba, funcionaba, digamos, no iba al final. Entonces casi que el corto se montó sobre la música, sobre las piezas que él iba creando. Entonces lo cual era re bonito también. Aquí tenemos un take de cuando se grabó la banda sonora, que pues tocó así en bloque. Esto es un estudio de grabación, así no parezca. Parece un bar de metal, pero no. De hecho es un ensayadero de rock en Ibagué. Y lo grabamos ahí. Entonces vamos a mostrar un pedacito también. Esto es primicia. Ahí en el tele. Maravilloso. Ay, demasiado poder, demasiado poder. Sí. Uno la escucha y se transporta inmediatamente a Boa. Y en ese momento cuando lo está viendo, pues muy fuerte, muy fuerte. Muy hermosa la música. Sí, lo lindo es que todo era un sueño. Digamos, nosotros vemos muchos documentales sobre cómo se hacen las películas y cómo se hace la animación. Esa termina siendo la escuela de la mayoría de animadores y de productores y de cineastas de aquí de Colombia. Es como, ay, salió un documental de cómo hicieron la Guerra de las Galaxias. Lo veré. Wow. Entonces en esos documentales de las pelis de Disney salen estas orquestas con la pantalla gigante tocando así. Y nosotros en medio de nuestra emoción es como, hagámoslo así. Claro, esta es la versión colombiana. Con 200 pesos. Sí. Pero cada vez que digamos, yo cuando uno estaba en esa sala los músicos estaban tocando, se le hacía uno la piel de gallina, es como que el sueño era real, pero lo interesante es que no es como uno se lo imagina, ¿no? Sino es ahí en el ensayadero de punk, con la gente, todos poniendo su máximo esfuerzo, grabamos, digamos, con el equipo que grabamos, con el equipo que estuvo ahí, todo fue maravilloso. Entonces es como, son sueños que se cumplen, pero de una manera a lo latinoamericano, que es súper lindo, es maravilloso también. Y además eso fue 8 días antes de la cuarentena. Sí. Eso le iba a decir, que es que además este proyecto tuvo como 2 momentos y justamente esa grabación de la música fue lo último que pudimos hacer en presencialidad. Eso les iba a preguntar, como a partir de la idea que tuvo Nicolás de escribir el guión y de la historia, ¿cuánto tiempo transcurrió? Porque pues no tenía presente ese detalle. Estuvieron atravesados por la cuarentena, que estuvimos 9 meses encerrados y que nos obligó a una virtualidad como que ya estábamos mamados y entonces ustedes siguieron, ya estaban en la pos en ese momento. No. Estábamos como en el 40-35% del camino. O sea, Boa, digamos, se empieza a hacer realidad en el momento en que nos ganamos un fondo de desarrollo cinematográfico para producción de corto, y eso fue en el 2017.
La cuarentena fue en el 2020, en el 2019 debíamos haberlo entregado y no lo logramos. La verdad pasamos por un momento difícil y fue que, o sea, el corto tenía como sus ambiciones en términos estéticos, técnicos, narrativos, y eso mismo nos empezó a pasar factura con el tiempo. Entonces, por ejemplo, uno de los retos más grandes fue que no conseguíamos como las manos necesarias para hacer el corto. O por un lado, porque digamos como tal, no había muchos animadores en ese momento en Colombia, digamos que con los que pudiéramos contar y trabajar, además con los recursos que se tenían. Pero por otro lado también, muchas veces sí habían, pero el nivel, no sé, de dibujo, bueno, en fin, muchas cosas, era un reto y empezaba a hacer que las cosas se demoraran mucho más de lo que habíamos estimado al principio. Entonces, pues nada, tuvimos que, con toda la pena del mundo, pagar multas por temas de incumplimientos contractuales con el FDC, etcétera, etcétera. Pero también llegó un momento en que tomamos una determinación con Nicolás y dijimos, el corto hay que hacerlo como lo queríamos hacer. O sea, un poco como que no nos queríamos dejar doblegar por la obligación de tener que entregar y cumplir con los términos del FDC. Entonces, obviamente, pues tuvimos que asumir las multas, tuvimos que perder un dinero que pues nos hacía falta en todos los aspectos, pero a la vez creo que fue como una determinación como muy trascendental, porque para fortuna de nosotros y muchos de los artistas que trabajamos, pues hemos sido un estudio que ha tenido trabajo a lo largo de estos 6 años. Entonces pensábamos en que si dejábamos el corto como con el requisito del FDC y como que, bueno, luego lo retomamos y terminamos como si lo queremos, etcétera, etcétera, que además es una historia que uno ha escuchado de varios proyectos y en el 90% de las historias es como que no, yo dejé el corto así y nunca más lo volví a abrir. Entonces decíamos como tenemos que obligarnos a terminar el corto como es y como queremos que se vea. Y eso pues hizo que se nos extendiera el tiempo de producción casi otros 2 años, sin saber que después del 2019 pues empezamos a contar con un poquito más de respaldo, de otros estudios de por fuera, de gente que ya empezamos a conocer, pero claro, nos cae la pandemia y es como un bajón motivacional terrible, pero a la vez lo vimos como el momento perfecto, o sea, fue como ya, encerrémonos y démosle hasta terminar este corto de largo. Entonces, pues estas son un par de imágenes como de un par de juntas de los chicos que en ese momento ya trabajaron justamente en pandemia. Lamentablemente no tenemos un registro así como muy grande de muchas otras cosas que se hacían en torno al corto, pero pues bueno, ahí quedaron para la posteridad este par de imágenes. Esto fue una vez que estábamos hablando del tema de diseño sonoro, que justamente eran con los chicos de Arcadia, que fueron los que hicieron la parte, digamos, todo de la sonorización, etcétera, etcétera. El otro era el equipo de animación. Y ya fue digamos, como un último empujón que tuvimos que hacer durante el marzo del 2020 que empezó la pandemia, hasta septiembre del año pasado, que fue cuando ya logramos entregar el cortometraje. Pero en el momento en que empezó la pandemia, yo creo que íbamos sobre un 35%, tal vez. Sí, por ahí 40. Digamos, lo que vieron de la grabación de la banda sonora tenía era el animatic y tenía poquitas escenas ya animadas. Entonces aparecían las escenas animadas y el resto era el animatic, eran bocetos ahí en la línea de tiempo, ahí, corriendo los personajes. Pero sí, era al final la pandemia, en mi caso, fue encerrarme, no en mi caso, en el de todos realmente, fue encerrarnos un montón de horas casi que sin distracciones a animar a fondo todo lo que había que hacer. Y justo terminamos, que el teaser lo lanzamos como en marzo del año pasado, Juli. No, como en julio. En julio. El Día de la Tierra, pero no me acuerdo qué mes fue. Creo que fue julio o junio, no me acuerdo. Sí. Porque al final uno cree que termina, es como, listo, acabamos de animar, falta un montón más. No. Entonces, desde que terminamos de animar hasta que realmente se terminó, esos fueron ahí 6 meses de finalizando, que arreglé una cosita, que a este plano le falta una cosa, que no sé qué, que el diseño sonoro. Todo eso fueron 6 meses más o menos hasta que realmente lo terminamos. Y realmente lo terminamos y fue como, aún le falta. Sí, es difícil dejarlo ir, pero ya un momento que yo le dije, Parra, ya, no más. Sí. Hay que dejarlo ir.
Es todo un trabajo de parto, es un hijo Así nació. completamente. Ajá, sí, Y, literal. y mira así que nació. particularmente nosotros lanzamos el tráiler, y el primer festival que nos manda el anzuelo que queremos proyectar acá fue Fincali, que digamos no habíamos hecho estreno nacional, estábamos todavía como mirando cómo era eso, como aprendiendo, y hicimos un estreno como digital, que también fue re maravilloso porque fue presencial y online. Que fue híbrido, sí, que fue, híbrido. sí, fue un evento, de hecho fue como el único evento que teníamos híbrido, que había público en vivo, pero estaban ustedes conectados, sí, fue muy chévere ese evento en la Universidad de Santiago. Sí. Bueno, esto aquí son un montón de imágenes del proceso, que ahí traemos, digamos, todos son como una cantidad de pasos que hay que cumplir para que, digamos, lo siguiente salga bien. Estos son los color script que hizo Juanita Chavarro. Digamos, todo el color del corto ella lo planeó así en bocetos a partir del storyboard. Tenemos también, digamos, los fondos salen primero de línea, proceso de línea, luego sombreado y coloreado. Hermoso, hermoso. Bueno, y justamente hablando de estrenos, les contaba al inicio del webinar que tenemos ahora en un ratito, en media hora, tenemos la función de clausura de la cuarta gira del Festival Fincali, la cuarta gira Lazos Pacíficos, y tenemos función en la Cinemateca La Tertulia, tenemos una función con cortometrajes de la Comisión de la Verdad, y cerramos con el estreno en Cali de Boa. Estamos muy, muy emocionados, salimos corriendo para la tertulia y bueno, nos encantaría que estuvieran acá y bueno, que también nos invitaran a todos la gente que nos está viendo en este momento para que nos acompañen en un ratito a la tertulia. Eso. Si hay gente de Cali, porfa vayan. Todo lo que se produce aquí en Colombia es como son obras quijotescas, como que son en contra de... En cuando yo sé que a veces hay recursos y el Estado apoya un montón, no voy a decir que no, pero no es tan fácil, entonces sí hay también proyecciones sobre la Comisión de la Verdad, maravilloso, porque todos esos son contenidos que son, pues que al final lo más importante y el audiovisual, como decías tú, Carmen, que es el cine como medio transformador, es eso, o sea, la historia, si bien uno va al colegio y es como en 1997 pasó, y uno es como, uy, no. Con el audiovisual eso entra directo al cerebro y es una forma maravillosa de conocer como tanto la historia de Colombia como lo que sucede creativamente aquí en el país. Entonces vayan, si están por ahí, vayan. Bueno, Julián y Nicolás, muchas gracias por acompañarnos y bueno, por acá en Cali siempre bienvenidos, por acá los esperamos. Eso se me enloqueció ya, se me enloqueció la pantalla. Por acá los esperamos, siempre serán bienvenidos y felices de tener a Boa y bueno, y también a más cortometrajes y que sigan realizando con Dinamita, que estaremos muy pendientes. Por acá también dejamos las redes de Dinamita para que ingresen y por acá las ponemos. Eso. Listo. Gracias a todos, gracias a la gente que nos acompañó y nos vamos corriendo a la Cinemateca de la Tertulia para ver Boa y para hacer la clausura de nuestra cuarta gira Lazos Pacíficos. Muchas gracias, en serio, muchas gracias a ustedes por todo lo que hacen en general, no solo pues por el corto, sino pues por el cine verde, cine medioambiental, por el trabajo en las regiones, por habernos invitado a mí como descubierto y teniéndonos en cuenta, en serio, mil gracias. A las personas que nos vieron también desde sus casas, muchas gracias, esperamos que hayan tenido la oportunidad de ver el corto y si están en Cali, pues nada, vayan a la tertulia que además es un espacio hermosísimo, por favor, aprovechenlo. Eso es. Gracias. Gracias. Chao. Un abracito, chao. Saludos a mi mamá que debe estar por ahí. La mía también. Estoy triunfando. Un abrazo. Chao.